No solamente es el empezar, sino el saber que en nuestro caminar Dios va a estar conmigo todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta tarde, con la ayuda del Señor, los hermanos lo tienen allí preparado, es: ¿en quién está mi confianza? Yo sé que cuando uno es joven, su confianza está en su fuerza, en sus habilidades. La gente del mundo también él piensa que puede alcanzar por sus logros también. Pero qué bueno cuando, y no me diga que no, porque en esta tarde usted ha cantado algunas cosas que yo le voy a repetir, y espero que a partir de ahora nos demos cuenta muchas veces de lo que estamos cantando, porque una de las cosas que apunté y que usted ha cantado, yo también, es que mis temores desvanecen. ¿Es así? Es decir, mis temores desvanecen cuando la presencia de Dios se glorifica. Cuando me meto en ese río del Espíritu, automáticamente esos temores que el diablo quiere poner en mi vida desvanecen y empiezo a confiar en el Señor. Amén. Hay otra frase que usted te ha declarado también, es que nunca me has fallado, Dios. Amén. Yo sé que usted y yo le hemos fallado al Señor. Quien diga que no está mintiendo. Todos les hemos fallado a Dios de una manera o de otra. Pero qué bueno el saber que tenemos un Dios que nunca nos ha fallado. Y no solamente que nunca nos ha fallado, sino que tampoco nunca nos va a fallar. Amén. Así que esa es nuestra confianza. Y hemos declarado también: yo sé que tú mueves montañas. Si usted va a la Biblia, montañas son problemas. Así que yo no sé por lo que usted está pasando, no sé la adversidad, la situación, el momento, pero lo único que puedo declararle es que yo sé que tú mueves montañas y Él va a seguir haciéndolo en el nombre de Jesús. Y como decía nuestra hermana y hemos repetido por activa, por pasiva, es que en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie y dice: tú eres fiel. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, declarando que Él ha sido fiel, que Él se va a mover en medio de su pueblo y que su fidelidad va a ser la que usted y yo vamos a demostrar a ese mundo de fuera que necesita en quién confiar. Amén. Así que yo sé que cuando usted tiene hijos, y espero que la mayoría hayan tenido hijos, y sobre todo si uno es cristiano, hay un versículo que quiero declararle, y usted lo sabe, está en el libro del Salmo capítulo 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. El problema es que se lo decimos a los niños para que duerman tranquilos y piensen en los angelitos, pero el problema es cuando vienen las situaciones adversas en nuestras vidas, que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es declararlo y otra cosa es ponerla por fe y por obra en el nombre de Jesús. Así que qué bueno es saber que solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Amén. Así que hay situaciones en la vida en que debemos de aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a su palabra, el poder confiar en Dios, en meternos en ese lugar donde se va a encontrar usted con Dios. Igual que dice el Salmo 73, cuando dice que el salmista dice que cuando vio la gente que prosperaba estuvo a punto de resbalarse. Sin embargo, dice que cuando se metió en la presencia de Dios, cuando se metió en el santuario, dice que ahí trajo una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando Dios le reveló el futuro de la gente que no tiene a Dios. Nosotros tenemos un futuro glorioso, no sé si usted lo sabe. Un día lo veremos a Él cara a cara y Él viene pronto. Amén. Él viene pronto, se está cumpliendo muchas de las palabras que el Señor declaró y el Señor viene pronto. Mi vida debe de estar aferrada. Mi lámpara tiene que tener aceite para que cuando venga el Señor yo me pueda ir con Él en el nombre de Jesús. Amén. Así que hay un rey que quiero hablar un poquito sobre él y usted lo va a tener en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer del 1 al 6, donde vamos a ver un rey que hizo las cosas bien, que empezó a creerle a Dios, empezó a tener temor de Dios.
empezó a dar pasos de fe, empezó a creerle a Dios, empezó a deshacer las obras del enemigo en medio de su pueblo. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante cómo él tuvo que hacer algo que muchas veces no entendemos. Dice la palabra de Dios que reinó en su lugar Josafat, es el rey del cual quiere yo hablarle. Dice su hijo, el cual se hizo fuerte contra a Israel. Recuerde que llegó un momento que el pueblo de Israel, yo sé que aquí hay muchos estudiantes que han estudiado y siguen estudiando, así que esto es una carrera donde siempre tenemos que estar estudiando, donde siempre tenemos que estar capacitándonos, pero llegó un momento en que el pueblo de Israel se dividió en dos, el norte Israel, el sur Judá, por eso dice el cual se hizo fuerte contra Israel. Okay. Así que dice que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Efraín. Dice que su padre Asa había tomado y Jehová estuvo con Josafat. Así que nada más que viendo esa parte ya pensamos que todo le tiene que ir bien. Así que dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, no buscó a los dioses, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y dice y no según las obras de Israel. Dice que Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá. Dice que dio a Josafat presente y tuvo riquezas, gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Dice que quitó todos los lugares altos y las imágenes de Asera en medio de Judá. Así que, iglesia, yo no sé si usted puede pensar que después de hacer todo eso, ¿cómo podría ser su futuro? Muchas veces pensamos que el camino del cristiano es de rosa, que siempre que salgamos a jugar vamos a tener 3 puntos y que nunca las cosas nos van a ir mal, que nunca vamos a tener un problema económico, que nunca vamos a tener un problema físico, que nunca vamos a tener problemas con nuestro pasado, sino que pensamos que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, todo nos tiene que ir bien. Sin embargo, llega un momento en la vida de Josafat que él tuvo que confiar en Dios, que él no supo qué hacer. Y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Muchas veces en vez de ponernos de rodillas, de buscar a Dios, llamamos a diferentes puertas para que las puertas se abran y poder recibir lo que necesitamos. Sin embargo, dice en el capítulo 20, del 1 al 4, que dice que pasadas todas estas cosas, es decir, después de haber hecho las cosas bien, de buscar a Dios, de quitar todas las imágenes y quitar todos los baales y quitar todo para que el pueblo de Dios recibiera la bendición de Dios, dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat podía haber pensado, pero ¿yo qué he hecho para merecerme esto? Si yo lo he hecho todo bien, ¿por qué? Sigue diciendo, dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hazezón Tamar y en Engadi. Dice que entonces él tuvo temor. Hemos cantado, dice que mis temores se desvanecen. Sin embargo, él tuvo temor. Y muchas veces el temor se apodera de nuestras vidas y el temor no nos deja avanzar. Así que dice que él tuvo temor. ¿Y qué es lo que hizo Josafat? No podía hacer otra cosa, nada más que hacer lo que hizo. Y dice la palabra de Dios que Josafat se humilló. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cuando usted pone la confianza, no solamente cantarlo, sino vivirlo, sino experimentarlo, saber que Dios es un Dios de pacto y cuando usted está en Cristo, podemos declarar a viva voz que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos declarar que sus promesas son sí, amén, podemos declarar que Él está en control de mi vida en el nombre de Jesús, amén. Y muchas veces tienen que venir pruebas para poder fortalecer en la fe, para poder crecer en la fe. Así que dice en el versículo 12 de ese mismo capítulo, dice, oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? Yo descanso en ti. Dice, porque en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice, y no sabemos qué hacer. Y muchas veces va a haber momentos que usted no va a saber qué hacer. Va a haber momentos, situaciones económicos de trabajo, familiares, que usted ni yo vamos a saber qué hacer. Y nos ha pasado y volverá a pasarnos nuevamente. Así que dice, no sabemos qué hacer, pero en ti, dice, pero a ti volvemos nuestros ojos, pero en ti buscamos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando encontramos que usted y yo conocemos a Dios, yo le decía el otro día a la iglesia, yo sé que esta iglesia es una iglesia que está bien enseñada, yo sé que es una iglesia que ha aprendido a diezmar y a ofrendar, yo sé que están viendo los resultados y cómo Dios está bendiciendo, cómo los cielos se están abriendo. Pero yo le decía el otro día a la iglesia, si yo confío en Dios, si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Él, yo en ningún momento, aunque la Biblia lo dice, y yo sé que es verdad, si usted va al libro de Malaquías capítulo 3, dice Dios, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos para que usted viva en la sobreabundancia de Dios. ¿Es así o no? ¿Lo dice o no lo dice? Pero yo pensando, orando, yo le decía, yo conozco a Dios, yo sé quién es. En ningún momento me atrevería a probar a Dios en esa área, porque Dios siempre ha sido fiel. Porque Dios siempre llega a tiempo. Porque Dios ha prometido que no nos va a dejar pasar más de lo que podamos resistir. Así que aunque la palabra de Dios diga que lo pongamos a prueba, yo lo conozco. Yo sé quién es Dios. Yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que es mi recurso. Yo sé que Él me restaura. Yo sé que Él me bendice. Y aunque pase por momentos difíciles, yo sé en quién he confiado. Dice el Salmo 121, versículo 1, ¿qué dice? Amén. Dice, alzaré mis ojos ¿a quién? A los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista se responde, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que Él es soberano. Al Dios que usted y yo servimos es un Dios soberano, un Dios que tiene todo el poder, un Dios que nunca llega tarde y un Dios que nos ha amado con amor eterno. En ese Dios es en el cual yo quiero que usted siga confiando. Yo no sé por lo que usted estará pasando. Yo no sé para quién es esta palabra. Lo único que digo es que usted y yo debemos de seguir confiando. Y la primera cosa que debemos de recordar siempre en nuestra vida para poder vivir confiados en el Señor es que el Señor, el Dios al cual usted y yo servimos, es un Dios que tenemos que recordar cuáles son los pensamientos de Dios. Tenemos que recordar los pensamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios, yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Así que los pensamientos de Dios para su vida, para mi vida, ¿cómo son? ¿Pensamientos de qué? De paz. Pensamientos de bien. Pensamientos en el cual, aunque usted le falle a Dios, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Amén. Muchas veces no entendemos cosas cuando allí en Orihuela estamos estudiando el libro de los Hechos y bueno, yo sé que hablando con el pastor también en algún momento estudiaron algunos ese libro, está muy interesante. Pero cuando vemos en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13 más o menos en adelante, vemos algunas cosas que a veces no entendemos por qué sucede de esa manera. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Vemos en la vida de Juan Marcos, dice la Biblia que cuando apresaron a Pedro en la cárcel y el ángel lo sacó de la cárcel por un milagro, dice que se fue a la casa de ¿quién? A la casa de la madre de Juan Marcos, ¿ok? No sé si usted lo sabe, lo pone en la Biblia, lo digo porque parece que me miráis así un poco raro, está en la Biblia, ¿eh? No preocuparse,
No voy a dar todos los versículos porque si no, a los que están controlando los voy a volver locos, pero así es. Así que se fue a la casa de la madre de Juan Marcos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pablo y Bernabé en ese primer el viaje misionero empezaron a caminar, se lo llevaron con él. Pero cuando él vio toda la adversidad que había a su alrededor, cuando él vio todo lo que estaba sucediendo, no sabemos si es porque era joven, no sabemos si porque él anhelaba volver otra vez a su casa, a la casa de su mamá, no sabemos por qué. Lo único que vemos es que él regresó de nuevo a Jerusalén. Pero no queda ahí sola la cosa, sino que dice que en un momento hubo controversia entre Pablo y Bernabé por este Juan Marcos nuevamente, porque Bernabé, que era su primo, se lo quería llevar con él. Y automáticamente como que se dividieron los dos. Lo curioso de todo esto es que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Amén. Y vemos en el libro de Gálatas, en los primeros capítulos de Gálatas, vemos como el mismo Pablo tuvo que rectificar y dice que era de una gran bendición para él. Es decir, lo que en un principio fue un rechazo, ahora vemos como Pablo automáticamente dice que lo vuelve a recibir. Y si usted no lo sabe, Juan Marcos fue el que escribió el libro de Marcos. ¿Ok? Por las dudas, ¿ok? Algunos pensaban que había escrito el libro de Juan, no, había escrito el libro de Marcos, ¿ok? Así que esa es la situación. La situación es que podemos haberle fallado a Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Podemos haber hecho algo mal, pero Dios sigue confiando en usted. Amén. Dios sigue siendo un Dios de segunda oportunidad. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor, diciéndole gracias a Dios, porque si yo estoy aquí, es porque tú eres un Dios de segunda oportunidad, porque te he fallado, te he sido infiel, muchas veces he declarado cosas que a ti no te agradan, pero tú sigues confiando en mí, y Dios es un Dios de segunda oportunidad. Amén. Dice la palabra de Dios, dice ahí en el libro de Isaías 40, del versículo 14 al 15, dice, sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. Sin embargo, el Señor dice, me ha olvidado. Pero Dios dice, jamás me he olvidado de ti. Dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho? Creo que no, ¿no? Por muy malo que sea, creo que una madre sigue pensando en su hijo. Sigue diciendo, ¿puede no sentir amor por el niño a que dio luz? No. Sin embargo dice, pero aún así, si eso fuera posible, dice Dios, yo no los olvidaría a ustedes. Y eso es una gran bendición para mi vida, el saber que Dios está pendiente de mí. Que mira que somos gente en el mundo, pero Dios ha puesto su mirada en mí. Porque Dios me ve a través de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios es un Dios bueno. Hay una frase que quiero entregarle en esta noche, en esta tarde. Y la frase le dice, la prohibición es otra forma en que el Espíritu Santo nos guía. Voy a repetírselo nuevamente, porque muchas veces para poder confiar en Dios hay cosas que Dios no le va a permitir hacer. Dios no le va a permitir hacer. Por eso la frase dice, la prohibición es otra forma en que el Espíritu Santo nos guía. Y vemos como este Pablo y este Bernabé, en el libro de los Hechos, dice que quisieron ir a Asia. ¿Y a qué querían ir a Asia? Dice la Biblia que quisieron ir a Asia a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo no los dejó. Luego pensaron y dijeron, bueno, vamos a ir a Bitinia, vamos a ir a predicar el Evangelio. Y dice que nuevamente el Espíritu Santo se opuso. ¿Sabéis por qué? Porque Dios conoce el final al principio. Así que automáticamente Dios tenía algo preparado y Dios lo mandó a Filipo, donde había un carcelero. Dios permitió que lo metieran en la cárcel para que este carcelero allá en Filipo se pudiera convertir, él
y toda su familia, y si pudieran bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Así que confíe en Dios. Si se cierran puertas, no tenga usted problema. Siga confiando en Dios. No importa que sean buenas intenciones de ir a predicar el Evangelio. Lo que tenemos que tener claro es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia en el nombre de Jesús. Amén. Y el otro día, hablando en la iglesia, cuando Pedro Dios lo llamó a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó para ser un vaso útil para Dios. Un instrumento de bendición para Dios. Y yo le decía a la iglesia, no es lo mismo, iglesia, ser pescadores de hombres que ser un vaso para Dios. Cuando usted es un vaso, ¿sabe lo que significa? Que el Espíritu Santo, el mismo Dios, está dentro de usted. No es usted, es lo que usted porta, es la bendición, es lo que la gente va a ver, es la unción, es el poder orar por los enfermos, el poder declarar una palabra de rompimiento, el poder hablarle a la gente de que hay salida en el nombre de Jesús, porque usted y yo somos un vaso para Dios. Y usted y yo contenemos al Dios mismo, aunque usted no lo entienda con su mente, usted y yo somos portadores de buenas noticias. Somos cartas abiertas para este mundo que anda sin luz y sin esperanza. Amén. La segunda cosa es que tenemos que recordar cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Una cosa son los pensamientos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene pensamientos. Dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son nuestros pensamientos. Así que debemos de confiar en el Señor. Pero la segunda cosa que usted y yo debemos de hacer para poder vivir confiado en el Señor es que tenemos que recordar cuáles son los propósitos de Dios. Así que dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados conforme a su propósito? Amén. Yo creo que todos los que vemos aquí es porque Dios nos ha llamado, porque Dios se ha revelado en mi vida. Y esa es mi oración día tras día. Señor, revélate. Porque si no se revela Dios, por mucho que usted le hable, no van a creer. Pero si Dios se le revela, olvídese, las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Así que, primeramente, el propósito de Dios es purificarnos, es limpiarnos. Muchas veces hay suciedad, hay cosas del pasado, hay cosas que hemos adquirido, cosas que hemos permitido, cosas que Dios nos llama la atención. Por eso dice en Isaías 1:25, dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, dice, y quitaré toda tu impureza. En otra versión dice, todo lo sucio que tengas, Dios lo va a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Ese es su propósito para su vida. Es el propósito de Dios también para mi vida. La segunda cosa es que su propósito es hacer crecer o hacernos crecer espiritualmente. El deseo de Dios es que hoy podamos ser mejor que ayer. Que podamos crecer. Hemos cantado que en tu río, Señor, ahí es donde podemos meternos. Dice la Biblia que en su presencia, que lo que hay, plenitud de gozo, plenitud de gloria. Ahí es donde usted se va a meter y donde va a recibir lo mejor de Dios para su vida. Dice en Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, el mismo os afirme, el mismo os fortalezca y el mismo os establezca. ¿Qué significa? Significa que el mismo Dios nos va a colocar una base en nuestra vida para poder subir a otro nivel en el nombre de Jesús, porque el deseo de Dios es que usted pueda crecer espiritualmente. Y me alegro cuando escucho que hay gente que está estudiando, que están pasando de nivel, gente que están ya para ser ordenados pastores, otros para ser ministros auxiliares. Felicidades, sinceramente. Yo sé que Dios recompensa el esfuerzo de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que sigan creciendo y no dejen de estudiar, de crecer, pero sobre todo
estemos en comunión con el Espíritu Santo. Amén. La otra cosa es que su propósito es enderezar nuestros caminos. Muchas veces la situación, el momento, muchas veces nos volvemos así como un poco insensibles a lo que el Señor quiere hacer, sobre todo los jóvenes donde hay tantas cosas en este mundo, donde quieren experimentar, quieren evaluar cosas, donde están siendo atacados. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 119, 67, dice, antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora guardo tu palabra. Antes de que yo fuera humillado, dice, descarriado andaba. Antes de que Dios se me revelara, yo estaba descarriado, yo estaba mal. Sin embargo, dice que ahora guardo tu palabra. Y por no leerlo todo, pero cuando dice que el Señor dice que fue a Jericó y dice que había un hombre que se llamaba Bartimeo, que usted habrá escuchado, este hombre, y habrá escuchado predicaciones sobre él. Este hombre que dice que estaba ¿dónde? Si usted lo lee bien, si usted lee bien lo que pasó, dice que este hombre estaba junto al camino. No estaba en el camino, dice que estaba junto al camino. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, que cuando el Señor lo llamó y él fue delante de la presencia de Dios, termina hablando y diciendo que este hombre seguía al Señor en el camino. Amén. Así que no sé dónde está usted parado. Espero que no esté junto al camino. Espero que no esté en esa situación, sino que el encuentro con el Señor haya sido verdadero, que haya motivado mi vida para ya salir de ese lugar, para seguir al Señor en el camino, siguiendo sus pisadas en el nombre de Jesús. Amén. Confiando en el Señor. No es tiempo de estar junto al camino, es tiempo de confiar en el Señor. Amén. Así que, y la última cosa es que su propósito es enseñarnos a ser pacientes. Muchas veces queremos las cosas ya. Muchas veces queremos que Dios nos dé las cosas en el momento en el cual nosotros queremos. Pero muchas veces Dios tiene que tomarse el tiempo. Dios tiene que hacer un proceso. Dios tiene que tratar con las vidas. Yo sé que hay gente en diferentes iglesias, y seguramente que aquí también, gente que se habrán ido de la iglesia, gente que se habrán ido mal, gente que se habrá ido hablando mal del pastor, de los líderes de la iglesia. No sé si aquí habrá pasado, igual aquí no ha pasado nunca, me imagino. Aquí me imagino que aquí son todos los días, salimos a jugar y son 3 puntos, así que yo sé que en otras iglesias sí pasa, yo sé que aquí no. Mi deseo, mi oración es que cuando Dios haga igual que con el hijo pródigo, cuando Dios los vuelva en sí, que hayan sido procesados y cuando vengan a la iglesia de nuevo, porque volverán, que vengan transformados en el nombre del Señor. Amén. Que vengan transformados. Así que dice la palabra de Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que confío en el Señor, dependo de Dios, espero en el Señor. Y la prueba usted puede poner el nombre que usted vea conveniente. Pero dice, sabiendo que la prueba produce fe. Y yo sigo declarando que lo mejor está por llegar en el nombre de Jesús. Amén. Y la última cosa es que tenemos que recordar las promesas de Dios. Lo hemos cantado, sus promesas son fieles. Sus promesas son sí, amén. La promesa de Dios es para mi vida, es para su vida. Y tenemos que recordarla. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Así que tenemos que recordar las promesas de Dios. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dice, todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes
y preciosas promesas. Estas promesas dice que hacen posible que ustedes, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los derechos o causada por los deseos humanos. Así que lo que usted tiene que entender y yo es que tenemos promesas y debemos de recordarle cuáles son nuestras promesas, cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida. Y recuerde que Dios siempre, como hemos cantado, Dios es fiel y Dios siempre cumple su promesa. Así que yo puedo vivir confiado. Quizás su madre, su padre le han hecho una promesa, quizás su marido, quizás su esposa o quizás sus hijos. Le hayan hecho alguna promesa que quizás nunca puedan cumplir, pero todas las promesas que el Señor ha declarado siempre se cumplen en el nombre de Jesús. Dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestras palabras ustedes, dice, no oscilan entre el sí y el no. Dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no duda entre el sí y el no. Dios no duda entre el sí y el no. Dice, Él es aquel a quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, estaba diciendo Pablo, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice en el nombre de Jesús. Siempre hace lo que dice en el nombre de Jesús. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo en un resonante sí. Así que cuando Jesús estaba en esa cruz, el diablo pensó que había ganado. Sin embargo, cuando al tercer día resucitó, podemos ver ese resonante sí, gritando que sus promesas son para usted y para mí. Y más hoy que Dios nos ha bendecido, aun siendo gentiles, estando apartados del propósito, de las promesas, de la bendición de Dios, Dios nos ha injertado en ese árbol para que las promesas puedan ser adquiridas por usted y por mí en el nombre de Jesús. Amén. Y casi para terminar, quiero hablarle, si usted me lo permite, de dos cosas que creo que Dios, sabiendo lo que iba a pasar, cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, Dios levantó un hombre después de que Moisés murió. Dios levantó a Josué y leyendo un poco el libro de Josué, más o menos, y aquellos que están estudiando, más o menos abarcan 25 años según en la historia. Pero Dios le dio una promesa antes de comenzar. Antes de comenzar esa trayectoria, antes de ir a conquistar esa tierra prometida que ya Dios les había dado de antemano, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también o estaré también contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Es muy bonito decirlo al principio cuando algo funciona. Es muy bonito cuando empieza, cuando un noviazgo se quieren casar, aunque hoy parece que no se lleva mucho el casamiento. Parece que es mejor juntarse y experimentar, y si sale bien, bien, y si no, no. Pero aquellos que se casan es bonito venir al principio y decir te amaré en lo bueno y en lo malo. El problema es cuando viene lo malo, cuando falta el dinero, cuando hay un problema en la salud, cuando hay algunas cosas que no funcionan. Ahí sí que nos metemos en algún problema que es muy fácil pensar que todo va a ir bien. Sin embargo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, no te dejaré, estaré contigo y no te voy a desamparar. Amén. Lo único que el que lo dijo, ¿quién fue? Dios. No lo dijo ningún hombre, no lo dijo ningún líder, no lo dijo ningún pastor, no lo dijo ningún sacerdote, no lo dijo ningún profeta, no lo dijo ni siquiera ningún rey. El que lo dijo fue Dios, y Dios cumple su promesa. Amén. Por eso si usted y yo nos vamos al capítulo 21 de ese mismo libro de Josué, versículo 44 y 45, dice que el Señor le dio descanso en todo el territorio, tal como les había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Dice, ningún enemigo pudo hacerle frente. Nosotros cuando pasa cualquier cosa nos atemorizamos. Sin embargo, ellos tuvieron que luchar, tuvieron que avanzar, tuvieron que conquistar. Pero sin embargo está diciendo que ningún enemigo pudo hacerle frente porque el Señor
los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Qué bonito saber que tenemos un Dios de pactos, un Dios que cumple su promesa, un Dios que no solamente al principio de nuestro caminar como cristiano, Él dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No solamente es el empezar, sino el saber que en nuestro caminar Dios va a estar conmigo todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero leerle una historia para terminar. No quiero hacerlo demasiado largo, pero quiero leerle una historia en esta noche. Una historia muy bonita de alguien que estaba pilotando un avión. Alguien que, aun siendo mujer, se atrevió a pilotar un avión. Y quiero contarle algo verídico que pasó para luego poder orar también en esta tarde. Dice que Susan Smart, dice que describió en un artículo para una revista su tercer y casi último vuelo. Dice que había estado practicando una maniobra a 1000 metros de altura, es decir, 1 kilómetro para arriba. Dice cuando perdió el control del aparato y su Cessna 150, dice que empezó a dar vueltas sin control hacia la tierra. Imagínese usted el panorama. A 1000 metros de altura pierde el control de ese avión. Y ese avión dice que iba directo a estrellarse contra la tierra. Dice después de unos segundos, y eso es lo que yo quiero en esta noche, que podamos quedarnos de todo el mensaje. Espero que Dios nos dé la habilidad para que en el momento, en la situación, podamos confiar, pueda ser activada nuestra fe para confiar en Dios. Dice que después de unos segundos de pánico, recordó las palabras del instructor, es decir, recordó las palabras de aquel que le enseñó a pilotar. Y quiero que escuche en esta tarde lo que el hombre le dijo. Le dijo, si alguna vez empieza a dar vuelta en un Cessna 150, que es lo que ella estaba viviendo en ese pánico, dice, suelte los controles. Suelte los controles. Dice, está hecho para volar solo. Dice que Susan se gritó a sí misma y ella gritó, suéltalo. A veces nos aferramos tanto que Dios te dice, suelta y deja que yo controle la situación. Pero muchas veces nos aferramos y tenemos que tener la valentía y el coraje y el valor y la fe, como hizo esta mujer que se dijo a sí misma, suéltalo. Así que dice que finalmente lo hizo y se tapó la cara con las manos. Dice que después de desviarse y bajar unos segundos, el avión volvió a su vuelo normal. Dice que descendió más de 1 kilómetro, pero Susan sobrevivió porque tuvo fe para soltar los controles del avión. Dice, su experiencia ilustra lo que significa confiar en Dios en tiempos de crisis. Sabemos que esto es difícil de hacer cuando parece que todo en nuestra vida da vueltas sin control. Nuestros sentimientos, dice en este artículo, nos pide a gritos que sucumbamos al pánico, que dudemos de las promesas de Dios, que ignoremos sus instrucciones y que tratemos de resolver las cosas sin Dios. Pero esas respuestas son inútiles. Dice en el Salmo 31, David clamó al Señor en su tiempo de angustia. Sabía que su única esperanza estaba en poner su situación en las manos de Dios y confiar en Él. Y dice, ¿está su vida dando vueltas? Dice, suelte los controles. Suelte los controles. Entrégueselo a Dios. La mejor forma de tratar un problema
es entregándoselo a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento.